salir de la ciudad para adentrarse a la comunidad TENEC. Hola, soy Claudia Soria, soy diseñadora gráfica mexicana. Mi interés se ha centrado en la gráfica generada por los grupos indígenas. Es muy enriquecedor observar estas composiciones, esta disposición de las formas, de los colores, cómo van generando ciertos discursos, cierta manera de ver la vida, su cosmovisión, una identidad de su cultura. Y entonces, en mi trabajo de grado veo esta oportunidad de estudiar a fondo la indumentaria de la mujer TENEC desde la visión del diseño gráfico. Para ello, en 2 ocasiones voy a la Huasteca Potosina para recopilar material gráfico y también conocer como más a fondo, entender un poco más la cultura, sensibilizarme ante ello. Coincide que en ambas ocasiones tengo amigos visitantes de Colombia, de Argentina, del mismo centro de México, y entonces ellos tienen este interés de acompañarme también a este recorrido, pero ahora viendo como desde la antropología del arte, como esta oportunidad de como expandirnos, de abrir a otra mirada, digo, bueno, si bien yo tenía mi objetivo de investigación, digo, ¿qué pasó con ellos? Porque también ellos fueron tocados por las culturas, ellos fueron recorriendo estos caminos, si bien ellos son de otra cultura, vienen desde otras disciplinas, digo, acá lo interesante va a ser recopilar sus relatos, ver qué pasó con ellos, cómo fueron tocados. Me tomo libertad de seleccionar ciertas fotografías, se las coloco en orden como fueron sucediendo las cosas y les doy la oportunidad de que ellos me relaten su sentir, me relaten qué les dejó, qué fue sucediendo en ese pasar. Mi nombre es Margarita Martínez. Al ver estas imágenes es como retroceder en el tiempo. Es volver a respirar aire puro, es volver a conectarte con lo que realmente eres, es volver a sentir tu conciencia. Para mí la Huasteca tiene un gran significado. Amo sus costumbres, su comida. La gente es tan hermosa y tan cálida que en verdad te hace sentir como en casa. Yo siempre he dicho que si quieres conocer San Luis Potosí, debes de ir a la Huasteca. A veces he pensado que en mi otra vida yo fui de la Huasteca. Y bueno, a veces el universo te sorprende. Cuando menos lo esperas, te lleva a lugares, o a momentos, o a conocer personas maravillosas. Recuerdo que fuimos a Gilitla y yo apenas estaba recobrando como la movilidad de mi cuerpo porque había nadado en agua congelada y íbamos por la carretera, iba con Claudia y Felipe, cuando de pronto nos pitan y bueno, no era cualquier persona, era un amigo antropólogo llamado Juan. Entonces nos sorprendimos bastante. Realmente no esperaba encontrarlo ahí. Y ya le contamos el objetivo de nuestro viaje, que era pues acompañar a Claudia para que pudiera desarrollar su tesis, que hablaba sobre la vestimenta TENEC. Entonces, para nuestra gran sorpresa, Juan nos cuenta que pues está viviendo
Tampamolón. Tamaletón quise decir. Y que tenía una novia y su familia, los cuales eran Tenec, y pues nos invitó ese día, recuerdo. Nosotros estábamos pues muy agradecidos porque nos invitaron a pasar la noche. Y ya llegando a la casa, realmente fue una gran sorpresa porque nos recibieron como si nos conocieran de años. Entonces la familia pues eran músicos, realmente estaban integrados por 3 hermanas, la madre y el padre. Entonces pues no, maravilloso porque empezaron a tocar los famosísimos guapangos y sacaron las bebidas y pues bueno, ya era un ambiente muy festivo. Ya en la fiesta, pues bueno, también nos integraron y estuvimos por ahí probando algunas maracas o instrumentos. Entonces ya cuando todos estábamos muy animados, nos empezaron a enseñar los pasos tradicionales. Y pues bueno, claro que nuestro amigo Juan nos empezó a contar que él tenía que aprenderse todos los pasos para que pudieran aceptarlo en la familia. Y él estaba echando muchas ganas. Realmente ya se sabía varios de los pasos. Entonces pues los estuvimos practicando. Fue muy divertida esa noche. Entonces pues bueno, la familia amablemente se sumó al objetivo por el cual estábamos viajando y nos empezaron a enseñar algunos que es que, y nos explicó la señora sobre el significado de los colores y que solo lo utilizaban en algunos eventos importantes para ellos. Realmente estábamos aprendiendo mucho sobre su cultura. También nos dimos cuenta que para ellos todavía existe el matriarcado. Y bueno, se hacía muy presente en esa familia. Y pues bueno, vimos algunas fotografías de la familia y nos dimos cuenta que era una tradición de años que se iba conservando. Entonces yo nunca había conocido una familia que bueno, las nuevas generaciones siguieran los pasos. Y bueno, entrando a esa iglesia nos llevamos una gran sorpresa, porque era una iglesia donde todavía estaba el proceso de aculturación muy marcado. Por ejemplo, veíamos que en el nacimiento estaba José y María. María llevaba la vestimenta Tenec, al igual que José. Realmente fue un viaje de aprendizaje, de conciencia, y claro que me encantaría regresar. No es lo mismo viajar como solamente para conocer el lugar, que viajar para conocer a su gente. Esta primera foto en las cascadas del Museo de Edward James me trae recuerdos muy bonitos y muy gratificantes, porque cuando vine a México por primera vez no esperaba encontrarme con un entorno con tantas características naturales y a su vez con tantos procesos socioculturales tan interesantes, como en un mismo lugar la mezcla de diferentes grupos sociales, y en este caso comunidades indígenas como los Tenet. Entonces esta foto refleja un poco mi alegría de poder conocer también esa relación existente entre
como que la época del colonialismo y una época o unas tradiciones más ancestrales desde los indígenas. Y como en este castillo de Edward James existen una serie como de obras un poco abstractas que fueron hechas dentro de un entorno natural, y fue algo muy interesante porque desde afuera no se conocen como estas características de México, estos espacios, por decirlo así, turísticos de este país, ¿verdad? Luego fue bien interesante aproximarse en el municipio de Aquismón a la situación o a las condiciones de vida de las comunidades Tenet, porque aprendí muchas cosas y lo que más recuerdo es el significado que le daban a la vida y cómo relacionaban esto directamente con el maíz y cómo el maíz era su símbolo de vida porque muchas veces lo visualizaban como era uno de sus alimentos primordiales para su alimentación básica y a su vez en los rituales nos explicaban un poco cómo existe un ritual del maíz y en ese proceso cómo también se celebran o se adoran otros alimentos como las frutas y la carne de animal. En este municipio en particular también me llamó mucho la atención la forma como las mujeres específicamente de la comunidad Tene se han organizado como un grupo consolidado para tratar de explotar un poco sus artesanías, su vestimenta que es muy colorida y a partir de eso buscar una forma de vida, una forma de trabajo que les permita primero posicionarse a nivel nacional y en segundo lugar como un medio de vida, un medio de identidad para ellos mismos, ¿verdad? Particularmente en esa ocasión tuvimos una experiencia muy bonita que podría decir que cambió un poco mi panorama y mi forma de ver las condiciones de las comunidades indígenas en México y fue convivir en la casa de Doña Felipa. Doña Felipa es una líder del grupo de mujeres indígenas de las comunidades Tenet. Su familia, particularmente su hija y ella se han dedicado al tejido de grandes bordados y a su vez se encarga de comercializarlos y distribuirlos en grandes ferias a nivel nacional. Entonces fue muy interesante porque fue una convivencia como que si ya existiera un lapso de amistad con ella y pudimos estar una noche en su casa, convivir con ellos, cocinar, bueno, me enseñó a hacer tortillas es creo que una insignia de la comida mexicana que en muchos de los países de América Latina no se encuentran y en esa forma pudimos como aprender un poco más de su cultura y entonces eso fue muy interesante que es algo que recuerdo con mucho aprecio y con mucha satisfacción de que fui muy afortunado de poder conocer esta cultura específicamente en esos días una de sus hijas acababa de cumplir 15 años y nos mostró también cómo ella misma, a través de su imaginación, de su creatividad y de su cariño hacia su hija, le hizo su vestido de 15 años con bordados Tenet. Y entonces era bien interesante cómo a través de sus diferentes formas, figuras y colores tratan de expresar esto a su vida cotidiana. Amiga, perdón, eh, viendo las fotos, primero, sí, me cuesta un poquito hablarte. Ese viaje fue mi aceptación de la gorda. Yo no conocía todo lo que me llevaste a conocer. Estoy un poquito engripada. Eh, Toda la gente que me hiciste conocer, todos los que caminamos, lo que recorrimos, y siempre juntos, fue como siempre digo, y cuando me preguntan, conocí un México
que no se conoce. Conocí un México desde adentro, un México con gente hermosa, y conocí la cultura de San Luis, que la Huasteca terminó siendo cultura de un pedacito de México que yo me traje conmigo. Fue vivir todo eso, la ceremonia del maíz, sus danzas, escucharlos hablar en su idioma, su vestimenta, los colores tan, pero tan brillantes que usan. Fue como una aventura, los lugares, el salir de San Luis, de los autos, del ruido, de la gente, del bochinche, como diríamos acá. Es como, a ver, qué sé yo, salir de Buenos Aires, de la gran ciudad, a nuestro pueblito, acá. Es conocernos entre todos, estar entre todos, compartir un mate, compartir un café, los tamales, su comida. eh, no sé qué más puedo contarte. Yo agradecida una y mil veces por lo que me hiciste conocer, un poquito de lo tuyo, de tu país, de lo que sale fuera de lo común. Yo volví y todo el mundo me preguntaba en Argentina qué tal me pareció Cancún, ¿me entendés? O sea, México es Cancún, cuando México no es Cancún. Cuando México en realidad es todo lo que vivimos nosotros, es todo el recorrido que hicimos, toda la gente que conocimos en ese mini viaje tan chiquito, pero que para mí fue lo más lindo. Estoy bastante engripada, te comento también. Y se me va a piantar un lagrimón porque me haces extrañar un montón. Espero que te sirva mi audio, te quiero mucho y gracias, infinitas gracias, porque amo México y los amo a ustedes. Besito. Bueno, eh, todo empezó porque, bueno, yo estaba con Pau, una amiga que conocí durante mi intercambio en San Luis Potosí en el año 2015. Éramos los dos santafesinos y estábamos ahí en San Luis realizando un intercambio. Y bueno, en primer lugar, lo que más me motivó a viajar a San Luis Potosí, entre otras opciones que yo tenía disponibles en México, fue la belleza natural y los lugares hermosos que tienen ahí en la Huasteca Potosina. Y fue la verdad uno de los días más lindos que pasé en México. Sorprendente la belleza de ese lugar. Pudimos nadar, conocimos, bueno, lo recorrimos de punta a punta creo, y bueno, fue una experiencia inolvidable. Ese mismo día creo que ya nos teníamos que ir ya a la zona donde Clau tenía que realizar su investigación, que si no me equivoco estaba cerca de... Ay, ¿cómo se llama? Ya ni recuerdo el nombre de este pueblo, pero sé que estaban en unas ruinas arqueológicas que se llama Tamtok, y que en ese lugar se iba a realizar un ritual muy importante relacionado con la cultura, bueno, aborigen, y, y era un ritual que duraba 2 días, si no me equivoco, o 3. Y recuerdo que llegamos y primero me sorprendió la paz que había en el lugar. Todo como muy solemne, ¿no? La situación. Y yo me sentía un poco como invasor de esa... como que estaba, digamos, invadiendo su espacio, su lugar bueno, de contacto con su cultura, sus creencias. Entonces medio que al comienzo no me sentí muy a gusto en ese sentido, pero a su vez estaba muy sorprendido por todo lo que estaba viendo, porque era algo totalmente inédito para mí. Y creo que no mucha gente tiene la chance de verlo, así que estoy también muy, muy agradecido por eso. Así que bueno, pasamos la noche ahí y ya al día siguiente acompañamos a la comunidad, que aquellos, bueno, ellos iban a hacer como una visita iban a caminar por las ruinas ahí de Tamtok, y nosotros los acompañamos en esa caminata y observamos sus danzas y la verdad que fue muy, muy interesante. Y lo que me llamó mucho la atención fue cómo después de tanto tiempo se pudieran conservar, digamos, costumbres y que esas perduran.
digamos, porque ellos estaban realizando un ritual que se hacía hace muchísimo tiempo y hoy en día aún se puede ver, y es algo que en ese momento me sorprendió mucho y no podía creerlo, de hecho. Así que era como viajar al pasado prácticamente. Así que fue algo muy, muy fuerte, muy inolvidable. Ya al final recuerdo que realizaron una danza, o si no me equivoco creo que había sido la noche anterior, pero bueno, realizaron una danza, incluso nos invitaron a participar y a danzar con ellos, y bueno, me queda un recuerdo muy, muy lindo de toda esa experiencia. La verdad que quedo muy emocionada con estos relatos, con cada proceso narrativo, y es muy interesante cómo un trabajo etnográfico, un trabajo colaborativo puede ser tan enriquecedor y puede llegar a una parte tan sensible. De aquí recupero mucho cómo de cierta manera yo les fui dando unas imágenes. En algunos casos fueron repetidas, pero a pesar de que fueran repetidas, cada quien tenía un sentir, cada quien tenía un discurso, y ese discurso iba desplegando mucha también información de la cultura. Entonces fue muy enriquecedor cómo cada quien se fue apropiando de esa experiencia. Y aparte cómo ya cada quien después empieza a contar que ya tiene un nuevo significado, tiene una nueva perspectiva de México.